vimos la Torre de Babel, vimos a Noé, vimos a Abraham, a José, a Moisés, a Josué, y en las últimas semanas hemos visto todo lo que estaba pasando durante el imperio medo-persa, con una muy importante que vimos hace 8 días, que era ¿quién? Esther. Entonces, hoy ya saltamos, fíjate en qué año estamos. Con Esther. 465 antes de quién? De nuestro amado Señor Jesucristo. Y saltamos hasta qué año? 27. Entonces, ¿cuántos años saltamos en el tiempo? Uy, casi 500 años. Eso es mucho tiempo. Pero siempre Dios ha estado mostrando su amor para con la humanidad a través de lo que hace, a través también de poner, como decía mi esposa, poner imperios y quitar imperios. Y vamos a hablar de este señor. ¿Quién es este señor? Juan el Bautista. Juan el Bautista, Juan el Bautizador. Y adivinen qué hacía Juan el Bautista. Bautizar a las personas para que sigan el camino recto de Cristo. Uy, qué definición tan grande. Y aquí hay una palabra clave. Y vamos a jugar con esa palabra. ¿Cuál es la palabra clave? Predicador. Predicador. ¿Qué es un predicador? Alguien que enseña la palabra de Dios. ¿Alguien? Santiago. Alguien que enseña a los demás sobre la palabra, alguien que habla de Cristo, alguien que habla. ¿Y qué clase de palabra es esa? ¿Un verbo? ¿Un sustantivo? La Biblia. ¿Un adjetivo? No. Varias. No sé. No. Como varias. Es un sustantivo, como un nombre. No. ¿Qué clase de palabra es la gramática? Es un sustantivo. Fíjate que yo tengo esta definición. Uno cuya ocupación es proclamar el Evangelio, que era como lo que decía Santiago. Ahora, ¿cuál es la palabra clave? Predicador. Predicador. Cada vez que yo diga la palabra predicador, en esa filita ustedes van a cambiar de puesto. El que quede en el mismo puesto, le vamos a hacer una penitencia aquí adelante. ¿Listo? Cuando yo diga la palabra, ¿cuál? Predicador. Yo lo voy a decir en cualquier momento. Ustedes tienen que estar muy atentos. Si se quedan todos tienen que venir a hacer la penitencia. Entonces, a partir de ya, cuando yo diga la palabra que les dije, ustedes cambian de puesto. Pero si yo no digo esa palabra, pues no cambian. ¿La palabra cuál era? Predicador. Pero solo cuando yo diga la palabra, ustedes cambian de puesto. ¿Listo? Entonces tienen que estar ahí todos atentos. Entonces, Juan el No, con la Biblia, solo la Biblia. Solo vamos con la Biblia. Entonces tienen que todos estar muy pilas cuando yo diga la palabra. Esta palabra, pues no la he dicho. Cuando diga la palabra predicador. ¿Todos cambiaron? Listo. Entonces nos estamos ubicando en el 27 antes de Cristo, Juan el Bautista. ¿Ustedes saben cuándo nació Juan? Para hablar, vamos a levantar la mano. ¿Alguien sabe en qué año nació Juan? Más o menos. 18. No. En el año 27 Juan ya estaba grandecito. O sea, ya tendría unos 30 años, más o menos. Entonces ya estaba grandecito, que fue cuando empezó su ministerio. Pero en la Biblia sí nos dice más o menos cuándo nació. ¿En el año 40? No. ¿Cuándo nació? ¿En qué año? Si en el 27 tenía más o menos 30 años, ¿en qué año nació? Échenle cifras. 43. No, vamos para atrás. 27 menos, bueno. 27. ¿Se acuerdan en la Biblia cuántos meses le llevaba Juan a Jesús? 7. Casi. 2. Casi. 5. 6 meses. Porque se acuerdan que cuando María fue donde su prima Isabel, ella ya tenía 6 meses de embarazo.
Entonces, Juan el Bautista nació 6 mesecitos antes de Jesús, más o menos en el año 4. Lo que pasa es que ahí lo tiende uno a confundir, porque dice Jesús nació en el año 0 o en el año 1, pero realmente la cronología dice que más o menos en el año 4 nació Juan el Bautista. Entonces, y vivió, digamos, hasta el año 27. Él se murió de ¿cuántos años entonces? ¡No, de capitán! 27 y 4, ¿cuánto es? 27 y 4. 31 años. Más o menos ese tiempo duró. ¿Duró quién? Juan el Bautista. Porque Juan era un predicador. Juan era un predicador. Entonces, esa palabra se nos tiene que quedar acá en la mente. La palabra, ¿cuál? Predicador. Y ya está, tengo que decirla completa. Y lo que vemos en la Biblia es que el Señor ha hablado. ¿Se acuerdan que el Señor ha hablado desde Adán? Habló con Noé, habló con Abraham, habló con Isaac, habló con todos los personajes a través de toda la historia, pero Él dijo que iba a hablar a través de una persona. De Cristo. De Cristo. Entonces van a buscar en su Biblia Hebreos. Hebreos. 1, San Lucas. versículo 1. Hechos, no, ¿dónde está Hebreos? Hebreos está después de Santiago. No, antes de Santiago. Ya lo tenía hace rato. Muy rápido. Trátale de hablar en serio. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y el segundo, si no lo lees, si quieres nada más. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien a sí mismo hizo el universo. Entonces Dios nos había hablado en toda la historia de la humanidad, ¿cierto? Dios siempre ha hablado, pero ¿por medio de quién había hablado? De los profetas, ¿de qué más? Cristo. ¿Qué más dice el versículo? De los antepasados. De todo lo que por la misma historia había hablado el Señor como hacía todas las cosas. Y ya vamos con la pregunta. Y nos había hablado por medio de profetas. ¿Se acuerdan que vimos algunos de los profetas, no todos, algunos de los profetas? Pero ahora, dice en el Nuevo Testamento, nos ha hablado por medio de quién? De Jesús. Entonces, Jesús es la expresión máxima de todo lo que Dios nos quería decir, porque nos quería mostrar cómo era Él, que era sumamente precioso. Por eso Jesús refleja, Él dice que nos ha venido para mostrarnos al Padre. La salvación. ¿Tú tenías una pregunta? Claro, sí. Cuéntanos. Es que en la Biblia dice seguramente que Jesús es como linaje de David, ¿no? Sí, claro. Y David es linaje de Abraham, el linaje de Noé. Sí, Abraham es linaje de Noé y no es linaje de Adán. Entonces, el mismo Jesús sería como ¿Descendiente de Adán? Sí. Claro que sí. No, mi Biblia no. Entonces fíjate que estamos acá. La palabra es predicador. Predicador. ¿Cuál es la palabra clave? Predicador. Pero fíjate que Dios habla por Jesús y en todo el Antiguo Testamento, que es todo lo que hemos visto acá, hay una... ¿Qué pasó? ¿No cambiaste de puesto? Oye, anótame a vos, ya para que lo veas. Atención, en todo el Antiguo Testamento lo que nos dice es que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento nos quería mostrar a una persona, a la persona de Jesús. O sea, Jesús no solamente aparece en el Nuevo Testamento que vamos a estudiar, Él está ahí desde Génesis hasta Apocalipsis,
Él está mostrando. Porque Él es el mismo Dios. Claro, cuando vamos a la Biblia, aún en los libros del Antiguo Testamento, debemos buscar, oiga, ¿dónde encuentro aquí algo sobre Jesucristo que me edifique y me ayude a conocer más a Cristo? El libro de Hebreos dice que todo lo que pasaba ahí era sombra de lo que había de venir. Entonces, toda la Biblia, hasta el Nuevo Testamento, es como que estamos esperando algo. Todo lo que pasaba ahí en Génesis, que se les dio la promesa de Jesús, de que iba a venir alguien que iba a salvar del pecado a la humanidad, es como que estamos esperando algo. Y adivinen, aquí llega Jesús. Entonces vamos a buscar en el libro de Marcos, otro versículo. Marcos. Marcos 1:15. En el Evangelio según San Marcos. ¿Tú tienes 1:15? Léelo, por favor. Josué, si eres tan amable. No, vamos a hacerlo la vida. ¿Por qué? Pues porque no encuentro nada. Entonces, pongámosle atención a lo que dice Josué, que ahorita te toca a ti. Siendo el tiempo se cumplió y el reino de Dios se acercaba. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Fíjate que esto lo está diciendo ¿quién? No, Juan Juan el Bautista. Porque él vino a ser un precursor. Ustedes saben que es un precursor. Miguel, con la palabra saben. Precursor. ¿A qué le suena la palabra precursor? No es persecutor, sino precursor. A ver, Juan de que como reprende a la gente que hace las cosas malas, le dice que deben hacer un. Bueno, eso es sí parte de lo que hizo Juan el Bautista, y en ese sentido está ahí. Pero precursor es alguien que dice, va delante de alguien mejor, para anunciar que esa persona ya llegó o ya viene. Entonces, si Sarita ya viene para acá, viene con su mamá en el carro, entonces yo llego, Sarita me llama y dice, ya voy para allá, ya estoy llegando. Entonces yo les digo, ay, Sarita ya va a llegar. Entonces yo soy precursor de quién? De Sarita. Y Juan el Bautista. ¿Dice que va a venir alguien? Sí, como el que anuncia, oiga, ya casi viene alguien. Pónganme cuidado. ¿Y se acuerdan cómo empezaba el versículo que leyó Josué? El tiempo se ha cumplido. Ellos estaban esperando a quién? A Jesús. Y Jesús ya estaba entre ellos, dice Juan. Entre ellos habitó, vivió con él. ¿Se imaginan vivir con Jesús? Un sueño hecho realidad. Uy, tan bonito. ¿Señor? Imagínate. Por ejemplo, Juan el Bautista, yo creo seguramente conoció a Jesús de niño porque tenían casi la misma edad. Uno pensaría, y son primos, son familiares. Imagínate lo bonito que debió ser esa época. Aunque nosotros ahora conocemos a Jesús, claro, igualmente, aunque no le vemos, dice en primera de Pedro, le amamos. ¿Ustedes aman a Jesús? ¿Sí? Sí, Juan Diego, amamos a Jesús, aunque no le vemos. Y ellos lo vieron. Y fíjate, lo chistoso es que muchos le vieron. Lo chistoso no es sino lo trágico, amigo. Muchos le vieron, pero no lo reconocieron. Andaron con él. Imagínate un hombre que estuvo con él en todo lo que enseñó, pero no le reconoció. ¿Se acuerdan cuál fue ese hombre? ¿El que le ayudó a cargar la cruz? No, bueno, pero no sabemos exactamente qué pasó con él. Pero fíjate que un hombre que le ayudaba, que estaba con él para arriba y para abajo, que era amigo de Jesús, que se llamaba Judas. Y finalmente, ¿qué pasó? Pues era pecador, él era culpable. Claro, pero Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Pero el hijo es más pecador No, que el hijo del hombre. todos estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios, a menos que tengamos a Jesús. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y porque Dios ama al pecador. Vale, sí, ese es el versículo, hermanos. Bueno, la palabra clave es predicar. Entonces, dime. No, ahí estaba Santiago. No. ¿Cómo se llama él? Juan Diego. No, Juan Diego cambió. Juan Diego cambió, sí.
cambiaron. Yo los estoy observando. Yo los estoy observando. Entonces, ¿de quién estamos hablando? De Juan Juan el el Bautista. Que él era la palabra clave. Y él era un precursor, alguien que anunciaba a Jesús. Y La era- mentira del predicador. No, La mentira no del importa, salvador. tú sí lo puedes decir. La mentira del salvador. Entonces anunciaba a quién? A Jesucristo. El reino de Dios se ha acercado, decía él. Entonces, ¿quién era el que había llegado? Jesús. Jesús. En sí mismo Él es el reino de Dios que se ha acercado a los hombres. El reino de Dios se ha acercado y Él traía un mensaje muy contundente. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista, uy, él hablaba duro? Él hablaba muy duro, le decía a los fariseos, a la religión en un sentido hipócrita que ellos tenían, les decía que eran unas víboras. Imaginen ustedes si ustedes son unas víboras. Y es una viola. Hipócritas, o sea, ustedes son muy peligrosos. No se acerquen a ellos. Él usaba unas ilustraciones muy fuertes. Dice: el hacha se ha acercado, el hacha ya está aquí y va a cortar los árboles malos. En un sentido, lo que no se conforma a lo que es de Jesús, viene a cortarlo. Y entonces él estaba anunciando al Señor, pero anunciaba también el juicio, porque dice que, lo leímos en Marcos 1:15, arrepentidos. ¿Y qué más? Y recibidos. No, ¿quién no leyó, Josué? ¿Te acuerdas qué decía? Marcos 1:15. Arrepentidos y El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos. Y creer en el Evangelio. Juan el Bautista, ¿qué hacía? ¿Por qué le decimos Bautista? Porque bautizaba. Bautizar. ¿Qué es bautismo? ¿Qué es bautizar? Esta palabra. Meter las aguas a una persona y decir, digo, para que si la persona ya creyó con todo su corazón en Cristo. Sí. A mí me gusta mucho una palabra para definir el bautismo y es un símbolo de lo que le pasó a una persona. O sea, el bautismo no salva a nadie, ni el de Juan el Bautista, ni el bautismo que hacen hoy en sus congregaciones, pero sí simboliza algo muy importante, que algo ha pasado ¿dónde? En el corazón de toda la persona, que Jesús ha hecho una nueva vida, que Jesús ha hecho algo que estaba mal, ahora sea bien. O sea, lo transformó completamente todo. Y más que lo transformó, la palabra que utiliza la Biblia es nacer de nuevo. Entonces, cuando alguien toma las aguas del bautismo, está dando testimonio y simbolizando que esa persona nació de nuevo. Y Juan el Bautista hacía un bautismo que llamamos de arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? A mí me gusta bonita la definición. Que le ayude a no pecar más. Arrepentirse de los pecados. Sí. Fíjate cómo lo dice acá, me gusta esta definición. Es la doctrina bíblica donde el pecador es convencido de su excesiva pecaminosidad y condición perdida y el retornar de su corazón y sus acciones hacia Dios y sus caminos. O sea, el arrepentimiento es como un cambio de manera de pensar y verme como realmente soy. ¿Cómo dice la Biblia que realmente soy? Pecador. Que soy un pecador y que por mí mismo, por mi mano, no puedo nada para remediar eso, sino solo a través de ¿quién? Cristo. Cristo, el camino, la Él es el verdad Cordero puro y y la vida. perfecto. El Cordero perfecto, muy bien. Entonces fíjate todo lo que está pasando hasta aquí. Está Juan el Bautista, que era predicador. Ay, los dos cambiaron, así. Es un ministerio muy chiquito. El ministerio de Juan el Bautista duró muy poquito. Él vino a anunciar a Jesús y él dijo por allá en el Evangelio de Juan: oiga, les digo a sus discípulos, miren, allá está Jesús, vayan con él, porque ahora yo necesito menguar y que Jesús crezca, que su nombre se haga más famoso. Él seguramente sabía que ya se acercaba a su hora. Supongo yo cómo murió. Se lo decapitaron. Le cortaron la
la cabeza que es decapitado. Pero fíjate cómo moriría Juan el Bautista sabiendo que había hecho lo que Dios le había mandado a hacer. Porque la mujer ¿cómo se llama? El hijo del que quería matar a todos los niños. Herodes. La mujer de Herodes le dijo que hay una señora que me da y el rey le dijo que le daría todo. Entonces la mujer le dijo a esa señora que la cabeza de Judas en una bandeja. Sí, que le pusiera su cabeza en una bandeja y hasta ahí llegó la vida, pero él cumplió su ministerio. Y él podía decir delante del Señor, el Señor tal vez le diría, siervo fiel, en lo mucho ha sido fiel. Y él entregó su propia vida. El Señor Jesucristo, el Señor Dios, lo escogió a él para esa tarea. En la Biblia dice que él estaba lleno del Espíritu Santo, y eso a mí me llama mucho la atención. Desde el vientre de su mamá, dice la Biblia por allá en Lucas 1, que desde el vientre de su mamá, él estaba lleno del Espíritu Santo. Y el Señor lo llevó, lo hizo crecer, y su ministerio duró muy poquito. Y murió. Pero fíjense lo que hizo. Habló poquito tiempo, pero lo que habló fue muy impactante. Lo que habló fue tremendo, y por eso lo tenemos a él como un ¿qué? Predicador. Todos cambiaron. Todos cambiaron. Todos cambiaron. Sí, porque no estamos en el puesta diciendo Pues, que no estás puesto. para que lo piensen, cómo Dios usó a este predicador del arrepentimiento para ayudar a introducir su plan de salvación. Ustedes van pensando, oiga, ¿cómo Dios usó a este predicador del arrepentimiento? Él era un predicador del arrepentimiento para ayudar a introducir el plan de salvación. Y todos tienen penitencia porque Dios repetidas veces